Hay vídeos que hago porque me los pedís, otros porque creo que van a tener muchos views, algunos porque pueden ser útiles y en ocasiones sencillamente porque me apetece. Como es el caso, me encantan los Tatra, me encanta su historia, en la que aparece Porsche, los nazis, los comunistas, y estoy seguro que vais a alucinar con estos coches adelantados a su tiempo. Y no me olvido de los camiones. Desde la subida de montaña a la Berra en Suiza, bienvenidos a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. A Tatra se la considera la tercera marca más antigua de la historia tras Mercedes-Benz y Peugeot, porque se fundó en 1850 y es una marca superviviente. Sobrevivió al espionaje industrial, sobre todo de Volkswagen. Sobrevivió a 2 guerras mundiales. Sobrevivió a la invasión de los nazis. Sobrevivió al derrumbe del socialismo en la Europa central. Y curiosamente, la división de la desaparecida Checoslovaquia, la llegada del euro y el mercado común único europeo, acabó con ella como fabricante de turismos, pero no de camiones. Hay mucho que contar de esta marca. Vamos a centrarnos en los coches, aunque al final también hablaremos de camiones. Y es que si hablamos de Tatra, sobre todo coches, también camiones, pero sobre todo de coches, es sinónimo de tecnología muy avanzada, desde el principio. Y ahí nos vamos, al principio. Coches de caballos, vagones de tren y, por fin, automóviles. En realidad, los orígenes de la marca se remontan aún más lejos que 1850, nada menos que a 1820, cuando un señor que se llamaba Ignaz Sustala funda la compañía Nesseldorf. Pero el nombre de Tatra, que por cierto no lo sabía, os digo que aprendo mucho de vosotros porque trabajando estos vídeos me informo de cosas que no sabía, proviene de los montes Tatras y nace como marca en 1850, cuando se comienzan a construir coches de caballos. Y ya en 1897 deciden comprar un automóvil Benz y deciden usarlo para construir un nuevo automóvil y además mejorarlo. Y para ello había otros ingenieros previos, no he querido liarlo y me he centrado en el que para mí es un verdadero genio y una identidad de la marca, que es el ingeniero Hans Ledvinka. Y así nace el Tatra President, no sé cómo se pronuncia, si President o President, que fue exhibido en Viena, como os digo, en 1897. Fuera de cámara, hay veces contamos muchas cosas, pero hay algunas que quiero compartir con vosotros, porque me decía Rodrigo, me hablaba de Hans Ledvinka, que es que entró en Tatra, pero luego se fue a hacer otras cosas, volvió, y ellos, fijaos, que compraron, me lo recordaba Rodrigo, compraron un Benz cuando el coche apenas había nacido, y en esa época, que no había tantas patentes, compraron un Benz, lo copiaron y lo mejoraron. Estas cosas antes eran muy habituales. Los chinos no fueron los primeros en copiar. El ingeniero Ledvinka hace su primer diseño enteramente nuevo, que tiene una copia, y diseña el Tatra tipo A, con motor de 2.714 centímetros cúbicos y una punta que os parecerá ridícula de 40 km por hora, pero una velocidad bastante respetable. Un modelo que tuvo una producción elevadísima. Es un eufemismo. Construyeron 22 unidades. Ledvinka está en los coches, también colabora con los trenes, va y viene, y en esa época nacen diversos modelos, el tipo B y sobre todo el tipo S. Pero finalmente, acabada la Primera Guerra Mundial y cuando se crea Checoslovaquia, Ledvinka se centra en los coches. T11, el primer paso. En 1921, y por supuesto bajo la dirección de Ledvinka, nace el que para mí es ya el primer Tatra de la era moderna, el tipo 11. Un coche, como os digo, muy moderno para su tiempo y que marca el principio de los Tatra como coches modernos y avanzados. Os pongo un ejemplo. En esa época todos los coches la suspensión eran por un eje rígido, casi como un carro. Y este Tatra no. Este Tatra llevaba una suspensión independiente con semiejes oscilantes. Tenía un motor muy pequeñito, bicilíndrico, refrigerado por aire de solo 1 litro de cilindrada. Luego nació el T12, que ya incorporaba frenos a las 4 ruedas, porque al principio los coches solo llevaban frenos en las ruedas traseras. Y más tarde el T17, con un motor ya de 6 cilindros. Y en 1927, toda la empresa, no los coches, sino la empresa, se llama Tatra. El periodo entre guerras había dado lugar pues, al nacimiento de coches interesantes, pero lo mejor estaba por venir.
y no de la mano de uno, sino de dos Letvinkas. La aerodinámica identidad Tatra. ¿Por qué digo dos o los Letvinka? Porque al inicial Hans se le une su hijo Erik, que venía con muchas nuevas ideas. Y es en ese momento cuando nace para mí el primer Tatra, el T77 de 1934, que como os digo, el primer Tatra que realmente se le considera como el primer automóvil realmente, insisto, aerodinámico de la historia. Os voy a poner un ejemplo para que veáis hasta qué punto este coche era aerodinámico. He elegido uno de los coches de producción actual más aerodinámicos que hay, que es el Mercedes-Benz EQS, un modelo eléctrico del que la marca presume que tiene un coeficiente, ya sabéis, el famoso CX, muy notable, de 0,20. Vale, estamos en 2025. Volvamos a 1934, es decir, 90 años antes. Y el Tatra T77 anunciaba un CX de 0,21, casi igual, casi 100 años antes. El coche además montaba un potente motor V8 de 3 litros de refrigeración por aire en busca de la ligereza y del que primero se obtenían 65 caballos que rápidamente pasaron a 75 y que iba montado detrás, pero ojo, detrás, como en un 911 o como un escarabajo. Y digo esto con segundas intenciones. El Tatra Escarabajo. No hubo ningún Tatra que se denominase de ninguna de las maneras escarabajo, pero sí un Tatra T97 lanzado en 1936 con motor boxer de 4 cilindros, plano, refrigerado por aire, aerodinámica Tatra, muy Tatra, estilo Tatra, y una línea que no sé yo a qué coche me recuerda. Vamos a verlo juntos. Voy a pedir ayuda a Rodrigo. A lo mejor el T97 os recuerda a otro coche inicialmente llamado KDF Wagen, lanzado en 1938 y supuestamente diseñado por un tal Ferdinand Porsche. Esta similitud, estaréis conmigo, que va más allá de un parecido razonable. Bueno, la versión de Ferdinand Porsche, me hace gracia, contaba que hablaba mucho con Letvinka y que eso le dio alguna que otra idea. Bueno, esa es la versión de Porsche. Pero Tatra, tras la Segunda Guerra Mundial, no se creyó esa versión y demandó a Volkswagen. Y el litigio se resolvió en 1961 y se condenó a Volkswagen a compensar con 30 millones de marcos a Tatra. Bueno, se ve que el Dieselgate no era la primera vez que Volkswagen hacía trampas. Si te interesa este asunto y quieres saber más, te invito a que veas un vídeo que publicamos hace tiempo titulado Historia de Volkswagen Escarabajo, Porsche lo copió, porque te adelanto que Ferdinand Porsche copió a más de uno. El arma secreta checoslovaca. Nos vamos a la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania invade medio mundo y entre eso medio mundo invade la entonces llamada Checoslovaquia y se encuentran con los coches Tatra. Ya los conocían, pero a los oficiales alemanes les encantaban esos coches tan especiales. En ese momento Tatra ya producía los T87, que eran más refinados, también con motor trasero, pero más potente y más grande, con versiones que rondaban los 100 caballos y que superaban en esas fechas los 160 km/h. Insisto, una velocidad altísima para la época.
Eran coches bonitos, distintos a todo lo que había, bien acabados, rápidos y muy difíciles de conducir, con ese motor potente, un V8 ahí detrás. Y los jóvenes oficiales nazis, que a muchos ascendían por méritos de guerra, pues no tenían experiencia al volante. Pero eso sí, les gustaba disfrutar de la velocidad que tenían esos coches. Pero es que ese modelo tenía la mala costumbre de protagonizar fuertes accidentes que acabaron con la vida de bastantes oficiales nazis. Con el buen humor, que me llama la atención que nunca falta ni en plena guerra ni entre los alemanes, pues la tropa denominó a estos coches el arma secreta checoslovaca. Los checos lo llamaron los mata-nazis y Hitler, que yo alucino porque se ve que estaba en todo, prohibió a sus oficiales conducir esos coches tan rápidos y tan peligrosos. Tras el fascismo, el comunismo. La pobre Tatra y los pobres checos no ganaban para susto. Después de ser nazis a la fuerza, pues también a la fuerza se convirtieron en comunistas, porque pues tras la derrota de los nazis, la entonces Checoslovaquia entró a formar parte de lo que se llamaba los países satélites de la extinta, que a los más jóvenes ni os sonará, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Lo que hoy en día Rusia, pero que entonces todavía pues era un imperio más grande que hoy día. Pese a todos los inconvenientes, en Tatra se las apañaron para diseñar un modelo nuevo, el T600, pero que dentro de esa famosa corriente, tristemente famosa diría yo, economía planificada, todo estaba planificado, llamaron Tatraplan, me hace mucha gracia. En realidad, el coche no se debe haber llamado ni T600 ni Tatraplan, porque era el T107 si seguimos la línea sucesoria de los 77, 87 y 97. El motor, fruto de las penurias económicas de la época, pasa de tener 8 cilindros a la mitad, solo 4. Bueno, y es que para mí este Tatra no era desde luego ni el mejor ni el más bonito de los Tatra, pero se fabricó entre el 48 y el 51. Coches de lujo para la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La URSS, o Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pues necesitaban coches de lujo. Y diréis, bueno, coches de lujo. Los comunistas, pues sí, necesitaban coches de lujo porque querían coches de lujo y empaque pues para altos cargos y para gente importante. Al menos sobre el papel, no solo para que lo disfrutaran los cuerpos serranos de los jefazos, sino también por una cuestión de imagen frente a líderes del otro bando de la Guerra Fría. Fijaros, sin ir más lejos, uno de los que tuvo un Tatra fue nada más y nada menos que el cubano Fidel Castro. En su caso, uno muy especial porque era blanco, cosa muy rara en esa época, y además, por supuesto, con aire acondicionado. Fruto de este verdadero problema, pues nace el modelo T603, un coche de calidad muy refinado, de estética muy llamativa y con su correspondiente, ahora sí, motor V8 a 90 grados, que no lo he dicho, estos V8 eran a 90 grados, de 2,5 litros y 150 caballos que de nuevo le permitían superar con cierta holgura esos 160 km/h. Por cierto, que se llama la tonelada porque 160 km/h son 100 millas. Pese a que el motor era ligero, porque era un V8, pero era de refrigeración por aire y con mucho aluminio, pero iba ahí atrás, las suspensiones eran sofisticadas, pero pese a todo el coche era difícil de conducir. Pero esto, fijaos, lejos de ser un problema, en algunos momentos se convirtió en un motivo de caché, de que era un coche para gente que sabía conducir. Es exactamente lo mismo que le pasó al 911 cuando empezó a exportarse a Estados Unidos, que el que tenía un 911 no solo era rico, sino que era un tío hábil, dinámico y que sabía conducir. Este modelo fue el modelo de más larga vida de Tatra. Fijaos que se empezó a fabricar más o menos en 1954. Digo más o menos porque en estas fechas y en ese mundo comunista fechas exactas y concretas es muy difícil. Pero se fabricó, esto sí es más fiable, hasta 1975 y fue denominado y considerado por muchos el mejor coche del comunismo. Yo me sumo. Y además tenían una particularidad muy llamativa. Eran muy ecológicos. Ecología y reciclaje. No eran muy ecológicos por su consumo, porque estos coches gastaban 12 litros muy fácilmente. No, era por otra cosa. Porque eran coches que se reciclaban. Fijaos, era una idea interesante y novedosa y curiosa, por lo menos para mí. Y es que cuando alguno de esos propietarios, ya sabéis que casi todos los coches, o todos eran del estado de personalidades, el coche ya estaba muy viejo o tenía muchos kilómetros y querían uno nuevo,
tenían que entregar el antiguo a cambio, como cuando antiguamente comprabas Coca-Cola y tenías que llevar el casco, pues algo parecido. ¿Y para qué quería Tatra esos coches viejos? Algunos pensaréis, bueno, para desmontarlos y reciclarlos sobre materias primas. No. Es que los reconstruían. Los desmontaban enteros y los volvían a reconstruir, además con las especificaciones últimas de los modelos que estaban fabricando. Y con dos narices los vendían exactamente como si fueran nuevos. Ese concepto de reciclaje de los coches a mí me parece muy curioso y es lógico que se aplicase a este coche, entre otras cosas, como os digo, porque tuvo una vida muy larga. El último coche Tatra. Tatra quería modernizar sus coches y también su estética, y para ello recurrió al diseñador Viñale. El T613 para mí no es el más bonito de todos los Tatra, no tan original, incluso os diría que no tan aerodinámico, pero desde luego con esas líneas más angulosas sí era mucho más moderno. Técnicamente era más de lo mismo, con el motoraco ese V8 trasero de 3,5 litros y casi 200 caballos. Pero los tiempos cambian y lo que en los años 70 pues parecía moderno y en los 80 ya no tanto, en los 90 sencillamente era un coche ya desfasado. ¿Muy atractivo? Puede que sí, puede que sí. ¿Muy especial? También, puede que también, pero como os digo, era un coche desfasado. En los últimos años de la existencia de este Tatra se fabricaban con cuentagotas, a veces decenas de coches. Y es que en total tuvo 24 años de existencia, pero como os digo, en los últimos años se fabricaban casi a mano. Eso sí, en total se fabricaron y se vendieron o se pusieron en circulación casi 11.000 unidades. Y en 1999, Tatra toma la decisión de dejar de fabricar coches y centrarse en los camiones, donde también tenía una tecnología muy puntera, tenían modelos que estaban más actualizados y habían tenido muchos éxitos comerciales e incluso deportivos. Tatra y los camiones. No hemos comentado en toda esta historia un dato que es relevante. Hans Ledvinka, que fue el alma técnica al principio de Tatra, al principio cuando se empezó a hacer grande, provenía de Steyr. Como sabéis, Steyr es una marca especializada en vehículos industriales y en sistema de tracción total, aunque los coches Tatra siempre fueron únicamente de propulsión posterior. El primer camión de Tatra fue el T12+1, dilo tú. 13, hombre, 13. De 1921. Un camión que también estaba muy adelantado a su tiempo, con un chasis muy particular que se denomina espina de pescado y que, por cierto, se sigue utilizando en algunos camiones actuales. La nacionalización de la empresa en 1946 pues reforzó la producción de los camiones. Yo creo que los camiones de Tatra merecen un vídeo por sí solo, pero os voy a dar 3 claves sobre estos camiones. Primera, los camiones Tatra siempre han sido y son de una calidad destacable. Segunda, es una opinión, pero a mí en general todos los camiones Tatra, de los antiguos a los modernos, me parecen muy bonitos. Y tercera, los camiones Tatra han ganado su categoría en el Rally Dakar nada menos que 6 veces entre los años 94 y 2021. Insisto, si os interesa este asunto me lo decís, porque yo creo que para hablar de camiones Tatra se puede hacer un vídeo específico. Conclusión. La primera conclusión no la vais a entender. Qué injusta es la vida. ¿Por qué no la vais a entender? Porque no os he contado un dato que lo voy a contar ahora. Fijaos, al acabar la guerra, en 1945, Hans Ledvinka fue acusado de colaborar con los nazis y encarcelado hasta 1951 y falleció en Múnich en 1967. Es algo más o menos parecido a lo que sucedió también con Ferdinand Porsche. Otra conclusión. Qué pena que desaparezcan marcas con tanta personalidad. Fijaos que no solo es Tatra, marcas con personalidad como DKV, Oldsmobile, Panhard o, más recientemente, Saab han desaparecido. O puede ser todavía peor, como es el caso de MG o Volvo, que ahora son chinas, o en el caso de Citroën, que ha pasado a depender de un grupo muy grande y se unifican todos los modelos, son muy parecidos gracias o a pesar o debido a la famosa economía de escala. Una pena. Lo que sucede es que yo soy un optimista enfermizo. Para mí el optimismo es una enfermedad. Y no pierdo la esperanza de que Tatra vuelva a fabricar coches. Diréis, ¿estás loco? Bueno, pues no loco.
no lo hago porque soñar es gratis. Y además, fijaos, no soy el único. En 2017, el periódico económico checo Econom dijo que esa posibilidad de hacer un coche de lujo, diferente y exclusivo, un nuevo Tatra, se estaba barajando. A ver si es verdad. Coche del día. Cualquier Tatra me valdría. Pero elegir uno, el 613, que a lo mejor no es el más Tatra de todos. Hubiera sido mejor en los anteriores, más aerodinámicos, pero es que es el único que he probado. Lo probé brevemente, pero fue un coche que me sorprendió muchísimo. Fijaos que ya lo he contado, que he probado cerca de 5.000 coches, he probado casi de todo, pero es de esos coches que te subes y dices, pero es que es todo distinto, es absolutamente distinto a todo lo que había probado. Probé ese coche y quiero más. Consultorio. Gabriel me pregunta si es verdad que Ferdinand Porsche fue encarcelado por haber colaborado con los nazis. La respuesta es que sí, por supuesto. Lo que sucede es que Porsche llegó a un acuerdo con los vencedores, con los franceses, y estuvo solo 6 meses en la cárcel porque accedió a colaborar en el diseño y en la creación del Renault 4x4, que si os fijáis tiene un cierto aire en algunas cosas al escarabajo. Tony me pregunta, me hace mucha gracia la pregunta, porque hay marcas de coches que fabrican camiones y otras no. La respuesta es, por lo mismo que hay personas altas y bajas, rubias y morenas, guapos y feos, porque tiene que haber de todo en la vida del Señor. Como dice Serrat en su canción, cada quien es cada cual. Cada marca tiene su historia y no vamos a contarlas todas, pero ¿qué os parece? También os lo pregunto. Si hacemos un vídeo de marcas de coches que han fabricado camiones. Y llegamos al final de este vídeo, un vídeo que me apetecía hacer. Hacía tiempo que lo tenía ahí esperando porque es una marca de coches que me encanta. Bueno, espero que me contéis si os ha gustado, si no os ha gustado. Os leo en comentarios, espero vuestros likes, vuestros dislikes si llega el caso. Suscribíos, haceros miembros si nos ayudáis, compartir el vídeo y lo más importante, espero veros de nuevo aquí en nuestro garaje hermético.